Soy Juan José Gili. Mi primera carrera de grado fue la de contador. En la profesión, bueno, trabajé primero como auditor durante muchos años, es decir, apliqué lo que sabía de la carrera contable y después, cuando yo estaba aquí como docente en la facultad, docente de administración, me orienté más al trabajo de consultoría. ¿Cómo elegí la carrera? Bueno, las profesiones es lo que tiene más peso, ¿no? En realidad, cuando yo hacía el secundario y me preguntaban qué iba a seguir en la universidad, yo decía filosofía y letras, nada más, más alejado, ¿no? Después he cometido algunos pecados de pluma, he perpetrado algunos escritos, como diría Borges, pero básicamente, pero bueno, no, creo que me fue bien, empecé a trabajar aún antes de recibirme en tareas casi profesionales en un estudio nacional de auditoría, así que pude aplicar y complementar incluso el estudio con la experiencia práctica, ¿no? Así que eso fue un poco, yo siempre digo que para mi futura vida voy a elegir otra profesión. Venía de un colegio comercial, ¿sí? Esto también creo que en alguna medida tuvo que ver con la orientación, ¿no? Comercial 11 de Devoto, donde yo vivía, un comercial de un secundario de excelencia, como era en ese momento, ¿no? Tuve profesor de contabilidad, que era profesor aquí en la facultad, después tuve otro profesor que después fue decano en UCA durante muchos periodos, González Abad. Una profesora de literatura que, era muy joven en ese momento, pero después hizo 2 doctorados en Estados Unidos sobre literatura latinoamericana. En fin, una profesora de física también que se doctoró mientras era profesora. Es decir, era un cuerpo docente. En historia teníamos alguien que había sido ministro plenipotenciario en Rusia. Bueno, él decía Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Paprocnik, un tipo muy interesante como profesor de historia. Y en matemáticas a Furlong, Guillermo Furlong creo que llamaba, profesor muy reconocido en matemática, había sido basquetbolista también, tenía algún campeonato mundial. Y una vez hablando con Olivera, así de estas cosas, él lo conocía y lo distinguía mucho. Así que tengo que reconocer que fue realmente un secundario de excelencia, ¿no? Y Pavesi contaba como anécdota, Pavesi es, un gran maestro aquí de la facultad, que él vino de Italia durante la guerra. Era una familia italiana, pero vivía en Francia, entonces, desatada la guerra, emigraron a Argentina. Y él estaba en la época del secundario, hizo el secundario libre y contaba que, chapurreaba el español y en un examen le dijeron, ¿pero qué idioma habla usted? Y el francés. Del el examen en francés, ¿no? Y esto habla, digamos, de lo que era la educación pública en ese momento, ¿no? Así que tengo un recuerdo muy, muy grato de mi secundario. Un plan, digamos, sólido, que creo que todavía en alguna medida subsiste, ¿no? Prácticamente era nuevo el plan, así que creo que ahí se incorporaba la carrera de administración. Así que ese fue el plan, que creo que duró mucho tiempo, tuvo algunas modificaciones, pero básicamente no ha habido tantos cambios en el tiempo desde el punto de vista del plan, ¿no? Pero era un plan consistente, ¿no? Y hablando de los años 60 en la facultad, era una facultad muy institucionalizada, ¿no? Generalmente llegaban a decanos los que eran profesores titulares con una trayectoria. Ahí habían sido decanos que realmente venían de la contabilidad, ¿no? Chadman, después fue Punturo, hasta que, digamos, allá por el golpe del 60 y pico,
digamos, el punto duró que la decano firmó un comunicado junto con otros decanos y bueno, ahí se terminó su gestión. Después vino la intervención durante el gobierno de Onganía. Un profesor ya aquí había pasado a ser de administración, tomó la posta y bueno, puso un orden en la facultad con todo lo que significa el orden, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eran los años 60, ¿no? Uno recuerda el Mayo francés y no recuerda lo que pasaba aquí, pero aquí se sacaban los bancos a la calle, se cortaba la avenida Córdoba, y creo que parte de esa revuelta, esa inestabilidad, también fue un argumento, un elemento que le dio lugar después al golpe militar, ¿no? Que derrocó a Ilia, ¿no? Así que bueno, después la facultad cambió después de esto. No sé si hubo grandes cambios de profesores, pero sí en lo que era la tónica general de la facultad hubo bastante cambio. Lo tenía Frige, que en ese momento era el decano, como profesor. Así que bueno, ahí estaba. Los cambios se notaron, bueno, se terminaron los disturbios, básicamente. Por un momento fue un poco policial el tema, había que entrar con la libreta universitaria, se había contratado personal de vigilancia, así que básicamente fue eso. Yo creo que en cuanto a las cátedras no hubo demasiado cambio en ese sentido, porque bueno, pero en ese sí fue el cambio. Donde fue más rotundo el cambio ya fue en los 70, ¿no? Allá por el 73, ¿no? Ese interinato de Cámpora en el gobierno, aquí también hubo una intervención. Ahí, bueno, ahí yo ya era ayudante, ya hacía mis primeros pininos como ayudante. Nos reunieron en un aula y nos dijeron, bueno, ustedes son los ayudantes tradicionales, así que sus nombramientos quedan terminados, ¿no? Así que bueno, ya fue la primera interrupción en mi carrera docente. El vocero fue un muchacho que se llamaba Felsinski, que es un ayudante, que era ayudante también en ese momento, pero bueno, ahí fue un cambio, ahí sí fue el cambio. Yo estaba como ayudante de administración. Bueno, el primer impacto cuando entré a la facultad, hice dos materias, ¿no? Una era contabilidad, pero bueno, la verdad que la contabilidad no aprendí mucho porque venía con una buena formación del secundario. Pero el que realmente me impactó fue Frondizi, Silvio Frondizi, porque de pronto era un intelectual. Bueno, y después fue la carrera, ¿no? La verdad que no tengo recuerdos específicos de los profesores de contabilidad, ¿no? Y después, bueno, sí, en administración hay dos grandes profesores que yo recuerdo. Bueno, uno fue Pavesi tuve varias instancias. Primero como alumno, daba una materia totalmente nueva aquí. Él había vuelto de hacer su maestría en Columbia, que es este tema de teoría de la decisión. Así que bueno, tenía un nivel de abstracción bastante complejo. Me acuerdo que uno de los exámenes nos hacía hacer un análisis a partir de un párrafo de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Así que yo estaba bastante desconcertado, pero bueno. Después, allá por los 70, yo estaba en la cátedra de él, así que también lo tuve como titular poco tiempo. Y después lo volví a reencontrar ya en el departamento de administración, cuando era director y yo fui subdirector de él, que ahí realmente donde trabamos una amistad importante. Otro profesor que recuerdo es Francisco Suárez. Francisco Suárez era contador de formación, tal vez por la exigencia de la empresa de su padre, pero después
se fue a Estados Unidos, hizo su maestría y su doctorado en sociología. Ahí también el primer encuentro fue cuando yo estaba haciendo mi tesis, que estaba buscando director. Bueno, me acuerdo que lo fui a ver a la salida de un curso. Me dijo, no, estoy muy ocupado, no puedo tomar más obligaciones. Bueno, y después cuando me inicié en investigación, bueno, me inicié con él también. Así que bueno, con él inicié mi carrera de investigador en la facultad. Así que un hombre genial también, muy desordenado en lo suyo, porque permanentemente creaba y recreaba. Me acuerdo en la última etapa, en una investigación, nos reuníamos una vez por semana en su casa, porque ya tenía problemas de salud, y entonces, bueno, nos íbamos de una reunión con un plan de trabajo, y cuando volvíamos él ya tenía otras ideas, que siempre eran interesantes, ¿no? Pero desde el punto de vista de la sistematización del trabajo era terrible, ¿no? Así que bueno, esos son tal vez los profesores que más... Bueno, primero lo hice porque eran pocas materias para completar. Sí, prácticamente los dos planes tenían una cantidad de materias iguales, así que bueno, un poco era para completar. Tampoco había posgrados en esa época, ¿no? Estaba el doctorado ahí con una cosa muy abstracta, así que a veces este temor a dejar lo cuidado, digamos, que tiene la carrera y la facultad, nos llevaba a continuar, ¿no? Así que bueno, un poco lo hice por eso. Evidentemente hubo temas que me interesaron en la carrera de administración, y con el tiempo, pasando por la función pública y también por algunas funciones aquí administrativas en la facultad, me di cuenta que lo que realmente me gusta es la gestión. Es decir, creo que cuando pasé por la función pública, vi que todo lo que yo sabía de administración se podía aplicar, aún en el ámbito público, ¿no? Porque a veces esta creencia es que acá se enseña a administrar empresas solamente, pero bueno, hay ciertas cuestiones que son generales que sirven para... Pero bueno, yo creo que de mi vida profesional fueron los 2 años que recuerdo mejor, porque bueno, tal vez como tenía un puesto político, ahí podía, digamos, aplicar lo que sabía, ¿no? Era un ámbito pequeño, el secretario no era un político, era un profesional, además con mucha experiencia mundial, es decir, era una persona culta realmente, así que bueno, se dieron todas las condiciones, pero fue una gran satisfacción, digamos, que cuando estuvimos en el departamento de administración con Pavesi, bueno, ahí eran más bien legajos que pasaban, ¿no? Pero después cuando estuvimos en el departamento de doctorado, ahí ya hubo que armar toda una estructura, un reglamento, en fin, una cantidad de cuestiones. En ese sentido, bueno, Pavesi también tenía una larga experiencia y tenía una capacidad de trabajo impresionante, ¿no? Se llevaba el trabajo a su casa y lo traía, pero bueno, fue interesante, ¿no? Y en los cargos de gestión también, aquí en la facultad, bueno, si bien son expedientes, depende de la forma en que uno los trata, los actualiza, los tiene al día, que funciona de una forma u otra, ¿no? Esto es importante, ¿no? Bueno, por eso aclaro, es decir, por un lado, digamos, tenía que ver con el tamaño, ¿no? Y con un cierto resguardo, porque el que estaba al frente no le interesaba este tema ni del amiguismo, ni entonces, en ese sentido, había un resguardo. Y hacia adentro, esta creencia de que el burócrata todo le da lo mismo, y lamentablemente a veces le da lo mismo porque, digamos, cambian los gobiernos y bueno, no se respeta lo que es la carrera profesional dentro de la administración pública, ¿no? Y yo tuve
respetando a la gente, tuve, digamos, una gran satisfacción respecto de la gente, ¿no? El director de administración, que era un contador joven, bueno, fue mi principal ayuda en todo el periodo, ¿no? Y en general fue muy satisfactorio porque se pudo rescatar a unas personas que estaban, digamos, que tenían valor y que no tenían posibilidades dentro. Así que bueno, en ese sentido fue muy satisfactorio. Que creo que tiene que ver con unas cuestiones de la trata con las personas, ¿no? Es la forma en que se las trata, ¿no? Creo que esto es fundamental, ¿no? Y bueno, y cuando se vence esa primera desconfianza, después, bueno, la relación se vuelve mucho más fluida y positiva, ¿no? Y también, digamos, dentro de la experiencia, también muchas situaciones que hubo que resolver de negociación, ¿no? Hoy este es un tema, pero bueno, que ahí uno se da cuenta un poco intuitivamente. Yo hacía este tema de la negociación, pero bueno, fue muy grato, ¿no? También ver que se podían resolver los problemas desde este punto de vista, ¿no? Bueno, en la investigación, sí, bueno, Francisco Suárez estaba en la comisión de doctorado, así que bueno, ahí donde tomé contacto con él. No recuerdo exactamente si él me convocó, cómo fue el tema, pero el primer trabajo tenía un poco que ver con eso que está haciendo acá, ¿no? Una de las cosas era, bueno, cómo se habían organizado cada una de las especialidades de administración, ¿no? Es decir, quiénes habían sido los pioneros, ¿no? Bueno, quiénes habían sido los pioneros en materia de recursos humanos. Me acuerdo que ahí la entrevisté a Nora Moró, que había sido profesora de recursos humanos en su momento, y creo que hicimos 3 o 4 entrevistas. No me acuerdo si incluso lo entrevisté a Perel, no recuerdo con exactitud, pero el primer trabajo fue ese. Lo que tuve que hacer en ese momento fue, digamos, de los congresos de administración que organizaba el Consejo Profesional, bueno, hacer un análisis de los trabajos, qué perfiles tenían, en fin, un trabajo sistemático, pero bueno, ahí quedó. Esa fue mi primera experiencia. La investigación se llamaba el saber administrativo en la Argentina. Lo que no cabe duda, y eso también lo conocemos con Eduardo, que las grandes orientaciones de la carrera de administración tenían que ver con algo que ya sucedía aquí en la Argentina, ¿no? Que en las grandes consultoras, así como en la carrera de contador, la impronta tenía que ver con los grandes estudios contables, también en la administración tuvo que ver con cosas que pasaban en las grandes empresas en ese momento, ¿no? En los departamentos de recursos humanos, así que bueno, eso un poco era lo que estaba vigente. Bueno, después el segundo proyecto tuvo que ver con el tema de corrupción. Y esto ya estaba, bueno, ya era, bueno, justamente la época de los 90, ¿no? Un poco más allá, donde Francisco Suárez tenía la idea de que hay un mecanismo alrededor del fenómeno de la corrupción que lo protege, ¿no? Una serie de cuestiones que se van dando en torno del fenómeno de la corrupción que son los que lo facilitan. Entonces él tenía la teoría de que si uno eliminaba, neutralizaba estas cuestiones, evidentemente era una forma de combatir la corrupción, ¿no? Cosa que realmente, bueno, esto habla del genio, ¿no? de Francisco. Era una cosa bastante cierta, ¿no? Porque bueno, hablaba del tema de la transparencia, ¿no? A veces el tema de la burocratización, en fin, creo que esto era importante. Y bueno, el tema lo terminamos, bueno, falleció en el transcurso de la investigación, falleció Suárez, y bueno, lo tuve que terminar yo
la coordinación de la investigación, así que bueno. En realidad no era solamente la corrupción, yo había trabajado con él en la parte de corrupción, pero también había trabajado con el tema del narcotráfico, el tráfico de personas, ¿no? Y era un grupo grande de investigadores que había reunido Suárez, entonces bueno, cada uno tenía estos temas, bueno, publicamos después digamos, los principales trabajos de la investigación, y lo que llamamos delitos complejos, ¿no? Que el título era muy atractivo, no sé si reflejaba, pero sí, eran delitos complejos, no cabe duda que eran delitos complejos. Y después con el tiempo hice una maestría en España, en políticas públicas, y el tema de la tesis fue justamente el control de la corrupción en la Argentina 1994-2014. 1994 porque había sido la fecha de la nueva Constitución, que tenía una serie de instituciones teóricamente, digamos, para combatir la corrupción, y 2014, bueno, porque era el momento que yo estaba haciendo yo empecé haciendo aquí una delegación que tenía Ortega y Gasset, el Instituto Ortega y Gasset. Ahí estuve haciendo las materias de grado y bueno, varias me reconocieron de mi doctorado también, ¿no? Pero cuando llegó el momento de la tesis de maestría, bueno, ahí ya estaba en el Instituto Universitario Internacional Menéndez Pelayo, que dependía de la Complutense. No sé si era como un desgajamiento de la Complutense, así que ahí hice la tesis. Me acuerdo que siempre decía, bueno, tienen que ser 80 páginas, no puede ser. Por eso a veces en el doctorado, cuando son demasiado abundosas las tesis, sí había a nivel de la universidad, pero aquí llegaba muy poco, digamos, de lo que transcurría en el rectorado respecto de eso. Yo siempre me acordaba de un profesor que fue vicedecano aquí, ¿no? Que no me acuerdo si en un concurso, decía, bueno, pero nadie que no tiene hecho algo afuera del país, decía, como que no. Entonces siempre me quedó eso y bueno, muchos años después de hacer la tesis doctoral hice esta maestría en España. No, la tesis doctoral tuvo que ver con la materia que yo enseñaba en ese momento en la facultad, que era estructuras y procedimientos administrativos. Hice la tesis sobre estructuras, ¿no? Y bueno, las materias las cursé rápidamente, en un año fueron los 4 seminarios del doctorado. No sé si tenía que ver con tu organización, estaban organizados de 7 a 9, de 9 a 11, así que yo venía haciendo los 2 cursos seguidos. Bueno, ahí conocí a otro profesor grande que fue Ricardo Gómez, ¿no? Que también ahí fue como una especie de deslumbramiento. Era un universo, digamos, el de la epistemología, que fascinante, ¿no? Y además él lo decía con un entusiasmo juvenil en ese momento que tenía, así que fue linda esa experiencia. Así que bueno, la tesis, pero a pesar de que di 2 materias con él de epistemología, cuando tuve que hacer la tesis me sentí huérfano, porque era epistemología pero no tenía metodología, ¿no? Claro. Así que fue un trabajo muy duro, hasta que encontré un libro de un francés que había hecho, que era su tesis doctoral, y más o menos me sirvió para armar un poco la estructura de la tesis. Tampoco había normas ni pautas, pero bueno, era bastante autónomo. Yo me reunía periódicamente con él, le llevaba un capítulo y siempre lo encontraba bien, así que prácticamente me autodirigí, y después tuve un jurado bastante estricto, porque bueno, estuvo Suárez también, que yo en ese momento no tenía relación con él, estuvo el que era el decano, Pérez, y no me acuerdo quién era el tercer jurado, así que bueno, la falencia que le encontraron a la tesis, que no tenía trabajo de campo. Pero el postdoctorado, como es una investigación, yo lo que hice fue un poco continué
esta tesis de maestría sobre corrupción. Así que bueno, di un curso sobre corrupción, hice varios trabajos sobre el tema. Así un poco hice como una continuidad de la tesis esa, la investigación postdoctoral, ¿no? Y así que bueno, ahí fue mi primera experiencia, digamos, ¿no? Ese momento también fue una experiencia muy interesante. También estaba Olivera como presidente de la comisión de doctorado. Así que bueno, también fue una experiencia importante, ¿no? También Olivera, un personaje muy importante aquí de la Facultad de Ciencias Económicas, un personaje, así que bueno. Y bueno, creo que creo que hay dos momentos en el doctorado. Uno es el ingreso, que cada vez me convenzo más. Bueno, hay una tesis de postdoctorado que dirigí sobre ese tema, que cuanto más riguroso es el ingreso, más factible es la terminación del doctorado, ¿no? Cuando bueno, el ingreso es más o menos sencillo, no hay exigencias, bueno, después el compromiso no es tan grande. Así que ese me parece que es el primer momento, ¿no? Cuando estaba Olivera en la comisión, se era bastante estricto. Aquí el doctorado son muy pocas materias. Se ha mantenido la estructura tradicional de cuando yo hice el doctorado ya por los años 80, ¿no? Se mantuvo esa estructura, así que lo que se pedía era justamente los antecedentes de investigación. Sí, porque no podía venir alguien del grado a hacer el doctorado si no tenía una trayectoria previa, ¿no? Entonces eso era muy estricto. Así que bueno, después estaba la prueba de admisión, el examen de idioma, así que creo que eso fue muy importante, digamos. Es un punto muy importante. Y el otro es el seguimiento de los doctorandos, ¿no? Tema de, bueno, de estar encima de los doctorandos. Eso no lo pude hacer tanto aquí en el doctorado de la UBA, porque bueno, había muchos alumnos, ¿no? No teníamos una estructura administrativa, digamos, como para hacerlo, pero bueno, ahora de que estoy dirigiendo el doctorado en la Universidad de La Plata, sí, esto lo estamos haciendo bastante sistemáticamente, ¿no? Hay una persona que está con dedicación exclusiva, así que cada tanto se hace un recordatorio, con copia al director de tesis, así que bueno. Había una acreditación anterior que había sido bastante accidental, por llamarlo de alguna manera, pero creo que era fundamentalmente porque, bueno, se pedían tantas cosas, no estábamos habituados, creo que todavía a la acreditación, ¿no? Yo creo que sí, que en alguna medida, digamos, nos hizo referencia de ciertos parámetros, más allá de la complejidad y la tecnocracia que significa la tecnocracia, además política también, que significa la CONEAU. Creo que sí, ciertas pautas que tienen que ver con la duración de las carreras, con las prórrogas, creo, con los reglamentos, creo que eso fue positivo, ¿no? Con el seguimiento también de los egresados, ¿no? Creo que eso fue positivo, ¿no? Así que bueno, me tocó hacer una primera, ya venía una acreditación previa, después me tocó hacer la segunda acreditación, ya estando yo en el doctorado, que bueno, ahí nos dieron la categoría, no estabas vos de secretario de investigación en ese momento, nos dieron la categoría B, nos dieron la categoría B, reclamamos, bueno, no tuvo eco, y después ahora, más recientemente se hizo una segunda presentación, no recuerdo si también nos dieron la categoría B, se reclamó, pero ahí sí nos dieron la categoría A después de mucha pelea, ¿no? Pero bueno, creo que recuperar el aula no estaría mal, ¿no? Yo he retomado
las clases presenciales en el grado y realmente es otra satisfacción. Cuando yo entré a la facultad, durante mucho tiempo, la facultad, la función era enseñar. La investigación no existía. ¿No? Me acuerdo Alejandro Geli, un profesor que en un momento armó como una cuestión de investigación en la administración. Yo me acerqué, pero bueno, no era un grupo muy restringido, que bueno, seguramente ya tenía armado cuando lo trajo aquí. Y yo creo que es necesario, porque el doctorado creo que es el primer paso para la investigación. Por eso creo que es fundamental el tema de la metodología en la formación del administrador, ¿no? Creo que esto es del doctorado en administración, porque llegamos huérfanos de metodología al doctorado. Entonces, bueno, una cosa es un trabajo profesional, una cosa es una monografía y otra cosa es una investigación, ¿no? Entonces creo que, mal o bien, digamos, el doctorado es el primer paso, digamos, con la investigación, ¿no? Por lo menos en mi época, ¿no? Ahora están las maestrías, pero creo que el tema de la investigación en los posgrados y las maestrías sigue siendo un tema todavía donde la parte metodológica es un elemento que falta, porque son carreras profesionales, ¿no? Entonces, dar el salto a la investigación porque hoy se te exige ser docente, investigador y tener actividad de extensión. Y cosa que además está vinculada, ¿no? También está vinculada porque la investigación tiene que enriquecer a la docencia, ¿no? En alguna medida también, cuando alguien investiga, después publica, también está la posibilidad de producción propia, de producción local, sobre cuestiones locales. Y la extensión, que parecería que, por lo menos en aquella acreditación que tuvimos que pedir reconsideración del doctorado, decíamos, bueno, pero ¿qué quiere que de extensión tenga el doctorado, ¿no? Era una exigencia de CONEA muy grande, pero creo que la extensión también tiene que ver, porque también es una forma de acercar al estudiante a la realidad, ¿no? Y en ese sentido, en La Plata, digamos, donde hay una actividad de extensión interesante, ver cómo los muchachos se acercan a la problemática de las pequeñas y medianas empresas y de la gente común que tiene que atender sus cuestiones impositivas o contractuales, ¿no? Y entonces pienso que también es un elemento importante, ¿no? Y cuando no, para investigar sobre esa realidad, ¿no? Porque está un poco lejos de los libros y los manuales que uno maneja en la carrera, ¿no? Así que creo que hoy esto tendría que estar mucho más amalgamado, ¿no? Todavía creo que la investigación es un poco una torre de marfil, la extensión a veces está un poco desarticulada, y creo que hoy no puede haber un doctorado si no hay un área de investigación donde se puede insertar las investigaciones del doctorado, ¿no? Pero en el ámbito de ciencias económicas hay un largo camino por recorrer todavía en ese sentido. La maestría aquí en administración, cuando se creó, tenía un perfil teórico, fuertemente teórico, ¿no? Después se fue, digamos, ablandando hacia lo profesional, y bueno, lo que eran las primeras tesis, bueno, ahora terminan con un trabajo de caso, un plan de negocios, ¿no? Entonces, mi temor es, por lo menos en la administración, que después de esos doctorados profesionales terminen con un plan de negocios, ¿no? Claro. Bueno, de grado, creo que accidentalmente, por pedido de un amigo, me tocó dar en Belgrano, que bueno, di un mes y me espanté porque bueno, el grado era terrible. Después creo que alguna vez también di en la UCA, pero también me fui espantado porque, claro, el alumno es un poco cliente ahí, ¿no? Entonces
se cree que tiene derechos, es por lo que paga. Así que bueno, no fue satisfactorio. Y después en los posgrados, sí, en varias universidades nacionales, en la de Rosario también. Así que bueno, la experiencia de posgrado fue bastante variada. Y en La Plata, ¿no? Somos miles de profesores, uno llega a conocer, no sé, una treintena, 40, mucho más de eso no conoce, ¿no? Entonces, bueno, eso hace un poco a la identidad, ¿no? Por supuesto, yo entré acá a los 18 años y todavía estoy funcionando, no cabe duda de que esto es mi segunda casa, ¿no? Pero en cuanto a rasgo de identidad, tal vez hasta los 60 había una identidad más sólida, digamos. Así que volví rápidamente, no me fui del todo. Pero bueno, ya era otra área, no era administración, era el área contable, ahí donde estuve. Después volví a administración, porque bueno, después acá ese interinato se barrió, bueno, después vino un gobierno constitucional, otro gobierno constitucional, después creo de los 9 meses de interinato de Cámpora, y bueno, y ahí hubo otro cambio bastante fuerte en la facultad, ¿no? Cambio rotundo, ahí sí hubo muchos profesores que quedaban afuera. Bueno, fue una época un poco desgraciada, digamos. Se trató de corregir lo que se había hecho antes, pero bueno, de mala manera. Bueno, del proceso de normalización lo que recuerdo es la ley Stubri. Yo había ganado en el 72, no en el 82 creo que había ganado el cargo de adjunto por concurso. Eran 2 puestos de adjunto, había 3 postulantes. Los 3 éramos compañeros de cátedra, los que nos habíamos presentado. Bueno, vino la ley de Stubrin y bueno, todo aquel que, digamos, se había sentido separado en algún concurso, que creía que en los concursos había alguna arbitrariedad, lo podía someter a revisión. Así que bueno, y este muchacho, que en definitiva era amigo, era parte del grupo que había salido tercero, que no había obtenido el cargo, hizo una presentación, ¿no? Así que bueno, ahí hubo que hacer todo un descargo, y bueno, finalmente no. El tema de la tecnología evidentemente impactó en la administración, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Yo hice mi tesis sobre la estructura organizativa, y hoy la estructura es un dibujo que uno hace alguna vez para ver dónde están ubicadas las personas dentro de la organización, pero la gestión pasa por otro lado, pasa por los procesos. Y en los procesos cada vez interviene más la tecnología, y bueno, y el rol de las personas va cambiando en función del cambio de la tecnología. Así que creo que eso ha sido el gran cambio que tuvo la administración, ver qué pasa cómo cambian las organizaciones también con la tecnología. Yo he tratado de reflejarlo en la materia que tengo a mi cargo, ¿no? Y supongo que sí, creo que sí. No sé si formalmente en los programas, porque no sé qué tanta actualización hay de los programas, ¿no? El plan que está vigente es y creo que hubo una actualización de programas en el medio, pero no sé si todos se actualizaron. Pero creo que sí, que de una forma u otra, ¿no? Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, si uno no lo actualiza, ¿no? Yo he tratado de llevarla al grado en este caso, ¿no? Una experiencia muy interesante. Antes de la pandemia iba a una serie de reuniones que se hacían en la UCEMA. Generalmente iban académicos de educación a hablar, ¿no? Y ahora no recuerdo el nombre de quién, qué académico fue,
y habló de la clase invertida. Un hombre bastante mayor, ¿no? Yo venía haciendo algunas variantes ya de la clase magistral, pero bueno, en el fondo, no sé, con 70, 80 alumnos uno no termina de conocerlos, no tiene contacto, uno o dos que preguntan y el resto son escribientes creo que ni reflexionan de lo que copian, ¿no? Entonces, bueno, le dije con mi adjunto de, bueno, vamos a aplicar esto, ¿no? Entonces, actualmente el curso tiene una clase virtual, sincrónica, los días lunes, que la da el adjunto, que ahora se radicó en España, porque, bueno, está muy contento allí y no va a volver aquí, pero bueno, él da la clase virtual, ahí se sube unos 20 minutos que yo tengo grabados de la presentación del tema, hay una guía con la lectura, con actividades, y entonces durante la clase del jueves yo hago una introducción, digamos, más desde el punto de vista práctico del tema, y los alumnos trabajan en la resolución de una actividad en clase, y yo voy pasando por los distintos grupos. Y realmente ha sido muy satisfactorio, porque veo que trabajan en grupo, es decir, qué puede aportar cada uno dentro del grupo. Bueno, yo estoy cerca de ellos, me voy acercando a cada grupo y bueno, qué problema tienen, los conozco, cosas que antes con la clase magistral no pasaba, ¿no? Así que el método realmente fue muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, después de la pandemia volver a clase con este sistema fue muy grato, ¿no? Y ahora ya que estoy en la etapa final de la carrera, bueno, he encontrado una nueva satisfacción en la clase presencial. Hay procesos entonces, bueno, cómo desde la tecnología va a impactar en ese proceso, ¿no? Entonces, yo le digo, bueno, piensen en el proceso X y consulten al chat. Y es más, porque en alguna medida les enseñamos, bueno, Fernando, que es el adjunto, es el que estaba más en esto, que fue el que incursionó primero en esto del chat GPT, y entonces, bueno, ¿cómo tienen que preguntar? ¿Qué tienen que preguntar, no? Así que también fue un aprendizaje. Bueno, creemos que eso también fue un aporte. Bueno, lleva un tiempo, digamos, tratar de relacionarlo, pero bueno, creo que eso es lo que viene, pues también tiene que ver con las personas que van a trabajar, con qué tipo de personas de dónde van a trabajar, ¿no? Aquí, los dos doctorados en los que estoy vinculado, que es el de aquí de la facultad y el de La Plata, son presenciales. Así que aún a los extranjeros les exigimos una estadía presencial. Porque, bueno, hay que tomar algún contacto con la facultad, ¿no? No es de dónde uno es, de dónde uno va a ser, ¿no? Y después, por supuesto, que facilita, ¿no? Tener en La Plata hemos tenido, bueno, esta es la tercera corte de alumnos extranjeros. Las dos primeras fueron intensivos, vinieron y, bueno, venían en etapa de 15 días y, bueno, ahí cursaron, ¿no? Ya la tercera corte no, pero nos tomó la pandemia, así que ahí tuvimos que ser virtuales, ¿no? Y ahora tratamos de que, bueno, que haya por lo menos una instancia presencial, ¿no? Porque si no es demasiado despersonalizado. Siguen siendo mayoritariamente, digamos, alumnos locales, salvo estos dos convenios, ¿no? Y en La Plata, bueno, tenemos, ya es el tercer convenio que tenemos con otras universidades, así que son mayoría los extranjeros. Y la experiencia ha sido muy grata también, sobre todo con gente del Ecuador, porque también era, y acá la pregunta de la importancia del doctorado, ¿no? Porque venían de una universidad donde ninguno tenía
tenían maestrías, todos eran profesores titulares, pero ninguno tenía tarea de investigación. Y la facultad los becó justamente con esa intención, ¿no? Y el doctorado de La Plata tiene 5 créditos de investigación, así que ahí tienen que publicar o presentar en congresos obligatoriamente, ¿no? Y esto fue un aporte grandísimo para la universidad, porque realmente no tenían nada de investigación, y el doctorado les sirvió para eso, ¿no? Bueno, pienso que era la exigencia. La universidad también se lo tomó en serio, ¿no? La que los becó lo tomó en serio, incluso le puso algún soporte tipo metodológico para toda la parte cuantitativa, así que les estuvo muy encima. Bueno, había invertido, pero después han organizado congresos, en fin, realmente fue una satisfacción muy grande de ver que, por eso es que yo digo que el doctorado sigue siendo necesario, sobre todo en nuestra disciplina.